Bueno, quedó claro. Así que, bueno, vamos a intentar seguir. Antes de avanzar, quisiera saber si, bueno, en este tiempo a alguien se le surgió alguna duda, algún comentario, algo que quieran hacer. Eh, ¿Han pensado algo de lo que hablamos o alguien le generó alguna reflexión o le quedó algo colgado? Eh, o algo, no sé, que quieran. Nada, ¿no? Bueno, avanzo entonces, seguimos. Conforme lo que habíamos planteado como las situaciones problemáticas que íbamos a abordar, tendríamos que seguir ahora con la revocación de la libertad condicional. Como ya dijimos al principio, la revocación de la libertad condicional se puede dar por dos motivos: por comisión de nuevo delito o por violación de la obligación de residencia, porque los demás incumplimientos está previsto el efecto en el segundo párrafo del artículo 15, que prevén que se podrá tener por no cumplido una parte, pero no dan lugar a la revocación con el efecto tan drástico que mencionamos de que no se va a computar todo el tiempo cumplido en libertad condicional, sea que lo consideremos o no constitucional a este efecto, conforme lo que explicamos antes, porque, insistimos, en caso de que se entienda, como sostiene la doctrina mayoritaria, que la libertad condicional es una forma de cumplir de manera atenuada la pena privativa de libertad, son muy fuertes los cuestionamientos a la constitucionalidad del efecto del primer párrafo del artículo 15, en función de que sería un ne bis in idem, o sea, afectaría el ne bis in idem, sería un bis in idem, porque obliga a considerar como no cumplido un tiempo de pena, un tiempo que en realidad fue cumplimiento atenuado de pena privativa de libertad. Por eso la revocación como efecto es muy importante, y entonces merece que prestemos atención a cuándo corresponde revocar la libertad condicional o en qué casos no podría esto ocurrir. Bueno, el primer supuesto que vamos a analizar es la revocación por comisión de nuevo delito. Bueno, en primer lugar aclarar que la revocación por comisión de nuevo delito se da, parece una obviedad esto, pero por las dudas vamos a aclararlo, solamente cuando el nuevo delito se comete durante el periodo de libertad condicional. Es decir, no daría lugar a la revocación de la libertad condicional si el nuevo delito se comete antes de la primera condena, que es claramente un supuesto de unificación de condenas, ni tampoco si el nuevo delito se comete durante el periodo de cumplimiento en encierro. En el caso de que se cometa un nuevo delito durante el cumplimiento adentro del penal, en ese caso depende cuál haya sido el cumplimiento y depende del momento que se dicte la sentencia, es muy probable que vaya a tener que unificarse penas, que vaya a declararse la reincidencia y que en consecuencia no corresponda a la libertad condicional en la pena única. Pero de todas formas no es un supuesto de revocación. O sea, para que se justifique la revocación de la libertad condicional, el nuevo delito en principio tiene que haber sido cometido desde el momento en que se otorga la libertad condicional hasta el vencimiento de la pena. Ya vamos a ver igual la cuestión del momento de la sentencia que lo declara, ¿no? Pero en principio ese es el periodo temporal de comisión de nuevo delito para la declaración de para la revocación de la libertad condicional. Bueno, la primera pregunta que se nos presenta es, siendo tan grave el efecto previsto en el artículo 15, que hace de que algo que fue cumplido se considere como no cumplido, porque supongamos que la persona comete cuando falta un mes el nuevo delito, suponiendo siempre que se lo condene a tiempo, ¿no es cierto? Pero sacando ese otro problema que por ahora no estamos abordando, estuvo un montón de tiempo cumpliendo las condiciones que implica la libertad condicional, y después le van a decir todo eso no vale para nada, que eso es lo que dice el artículo 15, entonces siendo tan drástico este efecto, se ha cuestionado la doctrina si cualquier delito puede dar lugar a revocación de la libertad condicional, o si se exige algún tipo de gravedad en el nuevo delito.
Bueno, en general la mayoría de la doctrina entiende que como la ley no distingue ni objetiva ni subjetivamente el tipo de delito, entonces cualquier delito puede dar lugar a revocación, ya sea un delito grave, un delito leve, un delito doloso, un delito culposo. El mayor problema se ha planteado en general con los delitos culposos, es decir, ¿qué pasa si la persona en libertad condicional tiene un accidente de tránsito que es calificado como lesiones culposas? Y eso implica que no se, o sea, va a volver, se le va a revocar la libertad condicional, va a volver a cumplir la pena anterior preso, pero además no se va a computar todo el tiempo anterior. Entonces, ¿este efecto tan grave puede darse si el delito nuevo es culposo? Bueno, la mayoría de la doctrina entiende que sí, porque la ley no distingue y por tanto no podemos distinguir. Pero, sin embargo, hay autores que proponen que esto no sería razonable. Y, por ejemplo, Zaffaroni, Alagia y Slokar prevén que no debería disponerse en la revocación si el nuevo delito es culposo, y tampoco, proponen ellos, si el nuevo, el encierro implica una pena cruel por ser desproporcionada, o sea, está aludiendo acá a un delito leve, aunque no sea culposo. Es decir, ellos proponen que habría que interpretar este artículo de manera que solamente un delito grave da lugar a revocación de la libertad condicional. Pero bueno, esta es una interpretación de ellos en el libro, ¿no es cierto? Alderete Lobo, en su libro sobre libertad condicional, hace una propuesta parecida. Es más, él dice, si el nuevo delito es culposo, la pena incluso puede ser condicional. Entonces, en ese caso, va a mantener la libertad condicional. O sea, una persona está condenado a una pena efectiva, se le da la libertad condicional y comete un nuevo delito culposo y se lo condena por este delito culposo. Él propone que la condena por ese nuevo hecho podría incluso ser condicional. Por supuesto, no es lo que dice la ley, él lo propone como o una interpretación digamos, que tengan miras la razonabilidad y la resocialización, o bien de ley ferenda, o sea, no es algo que surja del texto de la ley. Y dice, bueno, en los casos en que el juez decida que va a aplicar una pena efectiva por este nuevo hecho culposo, en ese caso la persona va a tener que volver al penal porque ahora va a tener que volver a cumplir el requisito temporal para la nueva pena única. Pero él propone que no se revoque la libertad condicional para poder habilitar a que cuando cumpla el requisito temporal pueda volver a obtener la libertad condicional. O sea, él propone que lo correcto sería que los culposos no den lugar a revocación de libertad condicional, pero de todas formas aclara que esto es de ley ferenda. O sea, la realidad es que la ley nuestra no da estas alternativas, pero bueno, si volvemos al principio, en cuanto a que la resocialización tiene que ser un límite a la privación efectiva de libertad, entonces, en algún caso, teniendo en miras la resocialización, podría receptarse esta interpretación que no es razonable el efecto tan grave de la revocación de la libertad condicional en el caso de que el nuevo delito sea culposo o bien muy leve. Bueno, ¿qué se exige para la revocación de la libertad condicional? En esto prácticamente no hay discusión. La doctrina exige que haya sentencia condenatoria firme por el nuevo delito, es decir, no alcanza la mera imputación para revocar porque el nuevo delito recién existe cuando una sentencia condenatoria firme así lo declara. Por lo tanto, hasta que no haya sentencia condenatoria firme por el nuevo delito, está claro que no puede revocarse la libertad condicional impuesta en la pena anterior. Bueno, esta es la pregunta que se planteó en el caso Ayala. ¿Qué pasa cuando el nuevo delito es cometido durante el tiempo de libertad condicional, pero la sentencia condenatoria es posterior al vencimiento, a la fecha fijada como de vencimiento para la primera pena? Esto, si bien el fallo Ayala es del año pasado, no es una discusión nueva. O sea, esto ya lo venía discutiendo la doctrina desde hace muchos años. Fíjense que José Severo Caballero en el 64 había un fallo del Superior de Tucumán que decía que en estos casos no correspondía efectuar la unificación de penas y la revocación de la libertad condicional. Pero José Severo Caballero lo criticaba y la mayoría de la doctrina siguió esta crítica y entendió entonces que lo determinante
era la fecha del delito, y si la sentencia condenatoria era posterior, tenía efecto retroactivo a la fecha del delito. Bueno, esta posición que decíamos mayoritaria de la doctrina es cuestionada por autores más garantizadores como Zaffaroni, Alagiaes Local y Alderete Lobo, que ya desde antes venían proponiendo que en estos casos no correspondía la revocación de libertad condicional y unificación de penas, porque el artículo 16 es muy claro en cuanto que si se llega a la fecha prevista como el vencimiento de la pena y no hay revocación, la pena está extinguida. Entonces, si se extinguió, no puede haber revocación posible después de esa fecha. Bueno, aquí hay planteado un ejemplo, pero lo voy a pasar porque como tengo entendido que este tema un poco ya lo vieron, lo voy a hacer más corto. Bueno, la Corte Nacional sabemos que refirió a este problema en romano, aunque no era la cuestión controvertida en el caso, el tema era si se podía unificar sin acuerdo de partes en un abreviado, y estos tres ministros en dos considerandos que no firman la mayoría, por eso también se discutía cuál es el efecto de este precedente, dicen que encima del caso la unificación no correspondía porque la primera pena estaba vencida. Y dicen que esta posición de unificar en estos casos contraría la letra del artículo 16 y además es arbitraria porque había una resolución que decía que la pena estaba extinguida, o sea, se había mandado al archivo, y entonces se estaba dejando sin efecto una sentencia firme. Bueno, el caso Ayala, como ustedes ya lo conocen, solamente voy a remarcar los tres argumentos que da el voto de la mayoría para concluir en que en los casos en que la sentencia no se dicta por la comisión del nuevo delito antes del vencimiento de la primera pena, no procede la revocación. En primer lugar, porque la solución opuesta afecta al estado de inocencia, porque se le da a la mera imputación por el nuevo delito el efecto de suspender la decisión acerca de si la vieja pena vence o no vence, y esto es inadmisible desde el punto de vista del estado de inocencia, porque además contradice la letra clara del artículo 16 y la interpretación sistemática que surge del artículo 16, tanto en relación con el artículo 15 como con relación al artículo 58, que exige para la unificación que haya una pena vigente, y se menciona también como argumento las pautas interpretativas que ya referimos antes, que sentó la Corte Nacional en el precedente Acosta, en relación a la máxima taxatividad interpretativa y al principio pro homine. Entonces, estos fueron los argumentos fundamentales que llevaron a la Corte a entender que no correspondía en esos casos la revocación de la libertad condicional y la unificación de penas. Y algo importante que dijo en este fallo también la Corte, que quiero resaltar, es que no es necesaria. Acuérdense que en romano había una resolución que decía que la pena estaba vencida. Y la Corte dice que se dejó sin efecto esta resolución de manera arbitraria. Bueno, acá en Ayala dice la Corte que no es necesario que exista, porque el vencimiento opera de oficio. Entonces, aunque no haya una resolución que diga esta pena hoy venció, de todas formas la unificación y la revocación de la libertad condicional no corresponden. Los escucho si alguien quiere decir algo hasta acá o avanzamos con la otra causal de revocación. ¿No? ¿Nadie? ¿Allá lo analizaron ya cuando vieron la unificación? ¿No quedó ninguna duda? ¿O quieren que... ¿No? Está clarísimo. ¿Sigo? ¿Más o menos? ¿Querés que decime y explico de vuelta lo que haga falta? ¿No? No te escucho. Prende el micrófono. Ay, ok. ¿No? Bueno. Sigo entonces. No quieren que... No quiero aburrirlos si ya lo vieron, pero si hay alguna duda, vuelvo. No. Sigo entonces. ¿Sacaste el micrófono? Ahí está. Cecilia. Bueno.
Sí, ¿quién me habla? Justo no podía conectar el micrófono. Ah, Quería hacer una consulta, algo que sí, me generó duda. ¿Qué pasa cuando tenemos, en los casos de, cuando por ejemplo la persona comete un delito estando privado de su libertad en el cumplimiento de una pena, ¿no? Porque vos sí, decías que solo cuando el nuevo delito se comete durante la libertad condicional, en ese caso procedería a la revocación. ¿Y qué pasa sí. si la persona todavía no obtuvo la libertad condicional, porque precisamente está privada de su libertad cumpliendo una pena anterior, y comete un nuevo hecho? ¿Tiene derecho igual a la condicional, por más, a la libertad condicional, por más de que estuviera en cumplimiento de pena ya y que cometiera ese nuevo No, hecho? es una buena pregunta. Ahí va a depender de la declaración de reincidencia. Es decir, de si se dan los requisitos o no para la declaración de reincidencia cuando lo condenen por ese segundo delito. El Lo tema es cual va a si depender. te ¿Cómo? sirve. El tema es que si, por ejemplo, la sentencia no quedó firme todavía o no fue informada al reincidencia, al registro, en ese caso no estaría, no le contaría los No, efectos de la sentencia todavía. no, no. Son dos supuestos distintos. Si la primera sentencia condenatoria no está firme, la persona está en prisión preventiva. Es decir, Sí, hasta que se rechace la última vía impugnativa extraordinaria, llámese queja federal como última instancia, o sea, sí, la queja por rechazo de recurso federal, hay prisión preventiva. Aunque esté en sí, la cárcel, aunque sea la realidad que sea jurídicamente, no es pena. En consecuencia, cualquier hecho que cometa durante ese tiempo va a dar lugar a unificación de condenas y no de penas. Y por lo tanto, no hay ningún obstáculo para la obtención de la libertad condicional en los claro, plazos sí, que corresponda respecto después de la pena única que se fije cuando se unifique condenas. sí, Ahora, si el nuevo hecho se comete después de la firmeza de la primera pena, durante el periodo de cumplimiento de encierro, en ese caso, la condena por el segundo hecho puede dar lugar o no a la declaración de reincidencia según, por ejemplo, que se den los requisitos de la reincidencia. Por ejemplo, cuánto tiempo cumplió si hubo cumplimiento parcial o no de la pena anterior. Porque claro, si la persona es condenada por sentencia firme y empieza a cumplir pena y al día siguiente comete un nuevo delito, a mí me parece que, o sea, es discutible, sabemos que es discutible, que no corresponde la declaración de reincidencia porque eso no es cumplimiento parcial. Y sabemos también que la prisión preventiva no cuenta como cumplimiento parcial al fin de la reincidencia. Entonces, no se lo va a declarar reincidente. Si no se lo declara reincidente, aunque haya unificación de penas, sí va a poder obtener libertad condicional cuando se den los plazos temporales que prevé la ley. ¿Se bien, entiende? O sea, el sí, hecho, el hecho de existir unificación de penas o unificación de condenas no es obstáculo para la libertad condicional. El obstáculo claro, para la libertad condicional es o bien la revocación de una libertad condicional anterior o bien la declaración de reincidencia. claro, sí, Pero sí, si no se sí, dan los requisitos de la reincidencia, porque la anterior fue en preventiva, o porque la anterior y se dio por compurgada, o porque hacía poquito tiempo que estaba cumpliendo pena, y entonces no se da el requisito de cumplimiento parcial de la reincidencia, y se lo condena y se unifica penas, pero no se lo declara reincidente, no hay problema. claro, claro, entiendo. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Entendemos todos la situación, ¿sí? Por eso, para que se dé el efecto de la revocación, tiene que ser el nuevo delito cometido en libertad condicional por el anterior. Bien, Y eventualmente, cuando se lo condene por el nuevo delito, aparte de revocarse la libertad condicional, lo más probable es que se declare reincidente. claro, Porque ya ahí, si tiene la libertad condicional, en principio va a haber cumplimiento parcial porque la doctrina más estricta exige 2/3, que es el tiempo de la libertad condicional. O sea, es muy difícil que cometiéndose un nuevo delito, libertad condicional, no se lo declare reincidente. Pero, bueno, podría, qué sé yo, el tribunal entender que la reincidencia es inconstitucional y no declararla, o por alguna razón no declararla, entonces ahí solamente juega el efecto de la revocación de la libertad condicional. bien. Y te hago una última consulta que me Sí, quedó algo pendiente. Cuando hablaste de los delitos culposos, que la mayoría de la doctrina admite la revocación, ya sea para uno u otro, digamos. La libertad condicional es que se puede revocar para delitos culposos dolosos. ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, de que haya una unificación de penas por un delito culposo, por un delito doloso, y que cometa durante la libertad condicional, cometa
un delito culposo, ¿qué pasa con la unificación de penas ahí? Si puede superar, por ejemplo, el monto, y en lugar de que le corresponda una condena condicional, pasa el monto de la que establece el código, digamos, supera los 3 años y sería cumplimiento efectivo. ¿Se vuelve Pero para atrás? no, no, a ver, si la persona, lo que yo dije que propone el Delete Lobo es totalmente fuera de lo que dice la ley. Si la Ajá. persona está en libertad condicional, entonces es porque la condena no fue condicional. ¿Cómo? Claro, si una persona está en libertad condicional y comete un nuevo delito, se revoca, sea culposo o doloso. Eso es lo que dice la mayoría de la doctrina. Pero podría Sí, haber algún caso en que, por ejemplo, una persona comete un hecho doloso, lo condenan y cumple determinado tiempo de la pena, obtiene la condicional. Y la durante libertad condicional. la libertad condicional, quiero decir, sí. Durante la condena, durante la libertad condicional, comete un hecho culposo y se lo condena a No pena de puede cumplir. nunca la condena ser condicional porque no es primera condena. Claro, Lo que ahí propone está. el Delete Lobo es totalmente, por eso te decía que a lo mejor confundí con eso que él propone, porque eso es una propuesta al margen de lo que prevé la ley, o sea, la condena condicional exige que sea primera condena, y si la Claro, persona está cumpliendo pena y está en libertad condicional, claramente no es primera condena. claro. Entonces, esa condena, aunque sea la pena única, depende de cómo la elabores, pero aunque sea de 2 años, no va a poder ser condicional porque no se dan los requisitos de la condena condicional. Va Claro, necesariamente a tener que ser efectiva. Ahora, claro. ¿va a poder tener en esa pena libertad condicional? Si hay revocación, no. Ahora después lo vamos a ver eso, por el efecto del artículo 17. Y si es reincidente, no, por el 14. Claro, Y sí, sí, entonces no va a poder tener libertad condicional. Pero la claro. condena condicional directamente no procede porque no es primera condena. Primera Al derecho condena. lo va a hacer la propuesta, pero no está claro Sí, que eso es al margen de del régimen del código. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más o seguimos? Bueno, pasamos entonces al otro motivo de revocación, que es por violación de la obligación de residencia. Esto es menos común, pero puede pasar también que se revoque por este motivo. Acá también la primera pregunta que tenemos que hacernos es si cualquier incumplimiento da lugar a la revocación. En general, cuando se impone la obligación de residencia, se fija un domicilio específico, o sea, no es una obligación de no salir de determinado territorio, sino que se fija un lugar concreto, una dirección donde la persona tiene que fijar residencia y no puede cambiarla sin avisar a quien esté ejerciendo el control de la ejecución de la libertad condicional. Ahora, ¿cualquier motivo por el cual la persona se ausenta de ese domicilio da lugar a la revocación? Esa es la pregunta. Es decir, ¿qué pasa si el incumplimiento es, como se dice, culposo? ¿Qué quiere decir? O sea, no culposo en el término de delitos culposos, sino un incumplimiento sin querer, un incumplimiento sin malicia. No es que lo hice porque no quería cumplir la libertad condicional, sino que, bueno, violé la obligación de residencia porque tenía un problema familiar, por un problema de salud, porque conseguí un trabajo en otro lado, qué sé yo, miles de motivos puede haber por los cuales una persona puede violar esta obligación sin que sea porque deliberadamente quiere sustraerse del control. Bueno, parte de la doctrina dice no importa, o sea, la ley no distingue, por lo tanto, cualquier incumplimiento cualquier incumplimiento de la obligación de residencia da lugar a la revocación. Esto lo sostienen, bueno, los autores que ahí les puse, Núñez, Creus, de la Rúa, Vicente, bueno, varios, pero no es la postura mayoritaria. En general, la postura mayoritaria es la que sostienen estos autores que cité acá. Por ejemplo, Chiara Díaz habla de la necesidad de una sustracción maliciosa con objetivos incorrectos, o sea, una ausencia deliberada, es decir, que se fue a propósito. Alderete Lobo dice parecido, que tiene que ser injustificable, reprochable, que muestre de forma clara que quiere sustraerse del cumplimiento. Es decir, no solamente que se fue sin motivo. Bueno, en Zaffaroni y el Agies Local parecido dicen que tiene que denotar finalidad de sustraerse, la vigilancia del patronato, el control de las condiciones. Es decir,
no cualquier violación de la obligación de residencia da lugar, insistimos, por la gravedad del efecto de la revocación, no cualquier incumplimiento debería dar lugar a ella. Bueno, otra pregunta que se nos plantea es parecido a lo que planteamos en relación a la revocación por comisión de nuevo delito, que fue lo que mencionamos que dijo la Corte Nacional en Romano y la Corte de la Provincia en Ayala. Esto sería, ¿qué pasa si la persona incumple la obligación de residencia durante el periodo de libertad condicional, pero nadie dice nada? Y recién se decide revocar la libertad condicional por violación de la obligación de residencia después de la fecha prevista como el vencimiento de la pena. ¿Se puede hacer esto? Sería la situación análoga a lo que planteamos respecto de la condena por el nuevo delito. Acá no habría condena, pero sí habría una decisión de un juez de ejecución que dice acá verifico un incumplimiento de la obligación de residencia con los requisitos para generar la revocación y que amerita la revocación. Bueno, ¿hasta qué momento puede tomarse esa decisión? Bueno, en el mismo fallo Ayala, donde era un supuesto de revocación por comisión de nuevo delito, en ese mismo fallo la Corte deja entrever la posición sobre este otro problema. Porque dice, cuando explica cómo debe entenderse el artículo 16, dice, cuando llegue el día que se estipuló como vencimiento de la pena al efectuarse el cómputo, si no se registra la presencia de una causal de revocación, es decir, y ahí abre el juego, porque cuando dice es decir, no se refiere solo al supuesto del caso, que era que se pruebe que cometió otro delito, sino dice, se probó que violó la obligación de residencia o cometió otro delito, la pena debe darse por cumplida. Es decir, que la Corte está diciendo, al pasar, no era el motivo de conflicto en este caso, que la revocación por violación de la obligación de residencia también puede efectuarse solamente hasta la fecha prevista como de vencimiento de la pena, porque si eso no se hace, entonces se aplica el efecto del artículo 16 y la pena se tiene por extinguida y ya no se puede para atrás decir, ah, pero no había cumplido. O sea, ese es el momento final, temporalmente hablando, en el que se puede revocar la libertad condicional. Bueno, sobre este tema de la violación de la obligación de residencia tenemos también un fallo interesante. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí, te escucho. Salgo acá un segundo. Si la revocación de la libertad condicional adquiere firmeza con posterioridad al vencimiento de la pena, la pena igualmente se tiene por vencida. Vos decís que el hecho de la revocación se produce antes del vencimiento de la pena, pero la decisión de la revocación adquiere firmeza con posterioridad al vencimiento de la pena. ¿Explico? Digamos, la decisión originaria se dicta en tiempo, pero es impugnada y adquiere firmeza después. Exactamente. Ese sería el supuesto. Yo entiendo, sí. eso no lo abordó la Corte, lo que voy a dar es una opinión estrictamente personal. Como cualquier sentencia existe recién cuando adquiere firmeza, creería yo que en ese caso no se puede revocar la libertad condicional, porque si no se logró la firmeza de la decisión hasta el momento, la pena se tiene por extinguida, y una sentencia no firme no puede ser ejecutada. Por lo tanto, mi opinión es que en ese caso, es un tema discutible, ¿no? Pero mi opinión es que en ese caso no se puede hacer efectiva la revocación, porque si no se logró hacerlo con resolución firme hasta ese momento, ya es tarde. Es mi opinión personal, pero reconozco que eso no fue tratado en el fallo ni en ningún precedente que yo haya visto hasta el momento. Pero me parece que la solución es razonable. Perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere acotar algo? Seguimos. Estaba por comentar el fallo Villas Boas de la Corte de la Provincia, que es de noviembre del año pasado. La situación que se planteó acá fue así. En primer lugar, le dieron en el año 2014 la libertad condicional hasta, la fecha era hasta el 2017, hasta el 6 de julio de 2017, y se le puso varias condiciones, entre ellas residir en un determinado domicilio en una calle tal y tal de la ciudad de Vera, y concurrir mensualmente al instituto que era al servicio, al patronato deliberado, para supervisión de las condiciones fijadas una vez al mes.
y se fija la fecha hasta cuándo tenía que cumplir. Resulta que antes de esa fecha, el 15 del día de 2016, es detenido por una nueva imputación. Y entonces se dispone la prisión preventiva. El vencimiento original de la prisión preventiva era en marzo de 2017, pero tengo que poner acá. Pero después la prisión preventiva se prorroga. Se le informa al juez de ejecución que la persona estaba en prisión preventiva por una nueva imputación, y entonces el juez le pide a la Dirección Provincial de Control y Asistencia Postpenitenciaria que informe cuándo fue la última vez que fue a firmar estos registros mensuales que tenía que firmar. Y dicen que fue el 8 de septiembre de 2016. Él había sido detenido, volvemos para atrás, el 15 de octubre. O sea, él fue en septiembre, y el 15 de octubre, entonces, perdón, el 9 de septiembre fue, y el 15 de octubre quedó detenido por una nueva imputación. Después se le informa al juez que esta prisión preventiva fue prorrogada, y a partir de esa fecha, 11 de abril de 2017, se atenúa la prisión preventiva en modalidad de prisión domiciliaria, a cumplirse en un domicilio en localidad de San Bernardo. Acuérdense que la residencia fijada era en Vera. Y después se prorrogó la preventiva domiciliaria hasta la audiencia preliminar. Bueno, entonces, con esta situación, el juez de ejecución revocó la libertad condicional, aplicándole el efecto del artículo 15, diciéndole que no se compute todo el tiempo que estuvo en libertad, y cuando esto esté firme se ordene su reencarcelamiento y se efectúe nuevo cómputo. Porque él no había cumplido con las condiciones impuestas en el auto de soltura, porque si bien constituyó domicilio en Vera, la prisión domiciliaria le fue concedida en San Bernardo. Entonces decía que había una evidente violación a su obligación de residencia. O sea, si bien había una imputación por un delito, nunca hubo condena, o sea que acá la revocación fue por el otro motivo. Cuando la defensa apela, se fija fecha de audiencia, y el día de la audiencia de apelación el imputado desiste porque el día de la audiencia es posterior a la fecha que se había previsto como de vencimiento de la pena. Entonces el imputado dice, desisto porque mi pena ya venció. Claro, el problema fue que entonces cuando vuelven los autos al juzgado de origen, el juez dice, bueno, entonces está firme la revocación de la libertad condicional. Y entonces, acá, volviendo al ejemplo que planteabas vos, sería la firmeza posterior, pero bueno, igual esta resolución después es anulada, ¿no es cierto? Me refiero a la consulta que mencioné antes. Acá la firmeza de la revocación sería posterior a la fecha de vencimiento. El juez dice, está firme, y le libra una orden de captura. La defensora interpone revocatoria, apelación en subsidio, le rechazan la revocatoria, le conceden la apelación, y se eleva la causa y se integra a la Cámara con el doctor Mudry. Se hace la audiencia de apelación, y el doctor Mudry falla sobre el fondo, y dice de que en realidad ratifica la decisión anterior, digamos, se saltean el tema de si estaba firme o no, y de que en realidad había un auto, que lo que estaba impugnado era el auto que disponía la captura, si no se vuelve como si fuera la impugnación de la decisión original, y dice de que, dice Mudry, la decisión de grado se fundó en dos motivos, en la comisión de nuevo delito y en la violación de la obligación de residencia. El primero no va, pero sí va el segundo, porque la violación de la obligación de residencia correspondía porque la prisión domiciliaria se le dio en otra ciudad, entonces ahí violó la obligación de residencia, además incumplió las condiciones porque no fue a firmar. Esto es lo que decías, Avi, vos antes, de un incumplimiento a la firma, y que además decía que el incumplimiento tenía avisos de haber sido malicioso. Bueno, la defensa recurre ante la Corte y dice de que la obligación de residencia no fue violada porque él se ausentó de Vera porque fue preso, y después la prisión domiciliaria se le dieron en otro lado, pero siempre estuvo a disposición de un juez. Bueno, ¿qué dice la Corte? La Corte anula esta decisión,
en realidad el doctor Herbeta lo que dice es que la interpretación, perdón, estoy haciendo lío con el PowerPoint. Ahí está. Lo que dice el doctor Herbeta para fundar la anulación de la decisión del camarista es que la obligación de residencia para dar lugar a su violación, para dar lugar a revocación, tiene que ser maliciosa, que es lo que decíamos que decía parte de la doctrina, coincide con la doctrina que mencionábamos antes, y dice que maliciosa quiere decir que se trata de un incumplimiento doloso, irreprochable, que demuestre su voluntad de sustraerse al control. Esta interpretación, además, es la que se deriva, como decíamos antes, de las pautas interpretativas que es la Corte Nacional de una Costa, es decir, el principio pro homine, y el principio de máxima taxatividad interpretativa. Entonces, en el caso, no puede decirse que la violación de la obligación de residencia fue maliciosa, porque en el caso no fue voluntaria, sino que fue porque fue privado de su libertad y después se dispuso su prisión domiciliaria en otra ciudad. Y respecto de la invocación, que acá lo agrego esto aunque no lo puse en el PowerPoint, por lo que planteaba Avi al principio, que respecto de lo que mencionaba el camarista, de que además no había ido a firmar, se mencionaba de que había firmado recién el mes anterior y no había ido en el mes de octubre a firmar. Bueno, primero se le dice que no se aclaró qué momento del mes de octubre tenía que ir a firmar, y estaban el 16 de octubre, el día que lo detienen, por lo tanto todavía estaba en tiempo, pero además se dice que eso no da lugar a revocación. O sea, los incumplimientos, como por ejemplo, no concurrir a la firma, no son supuesto de revocación, por lo tanto, mal puede el camarista invocarlos para justificar la revocación de la libertad condicional, porque no es un supuesto legal de revocación. Bueno, el voto de la doctora Gastaldi en realidad propone también anular, pero va por otro lado. Ella lo que dice es que el camarista se apartó del objeto recursivo, porque conforme la secuencia que mencionamos, el problema, o sea, la resolución recurrida era la que libraba captura, y una vez firme la revocación de libertad condicional, y no la decisión original, porque en ese caso el recurso había sido desistido, entonces el camarista había errado el objeto del recurso y por tanto era invalidante porque se afectaba el debido proceso y el derecho a defensa. Y el voto del doctor Félix Tocco también vota por la anulación, y él lo que dice es parecido a lo que dice el voto del doctor Herbeta. Dice que el camarista no justificó adecuadamente su decisión porque dice que el incumplimiento tuvo visos de ser malicioso, pero después no explica por qué fue malicioso, cuando en realidad estaba a disposición de un magistrado. O sea, no es que se había ausentado voluntariamente, sino porque había sido privado de su libertad. Y entonces por eso es arbitrario y se propone la anulación también. O sea que acá también, por lo menos, entiende que hay que justificar por qué motivo se concluye que el incumplimiento es malicioso. Bueno, si están de acuerdo y nadie tiene algo que aclarar, estamos complicados con el tiempo porque nos faltan varias cosas para ver, pero antes de pasar a la libertad asistida, quisiera mencionar algo del efecto del artículo 17, pero antes pregunto si alguien quiere decir algo. ¿No? Bueno, sigo entonces, porque si no, no vamos a llegar. Bueno, el artículo 17, recordamos, como dijimos al principio, es el que prevé que cuando la libertad condicional es revocada, no será concedida nuevamente. O sea, la revocación no solo tiene el efecto de que se tome por no cumplido todo lo que se cumplió en libertad condicional, por el artículo 15, sino además que no puede volver a obtenerse. Ahora, la pregunta es, ¿no la puede volver a obtener en la pena única que se disponga como consecuencia de la unificación de penas por el nuevo delito? ¿O bien la misma pena si es por violación de la obligación de residencia, o nunca más? Esa es la pregunta. La mayoría de la doctrina dice que solamente se refiere a la misma pena.
Por lo tanto, en el caso de que se trate de una revocación por violación de la obligación de residencia, solamente se refiere la prohibición a que si se revoca la libertad condicional por violación de obligación de residencia, esa pena la tiene que cumplir en encierro hasta el final. Bueno, salvo la libertad asistida, ¿no es cierto? Pero sin libertad condicional hasta el final, esa misma. Y si se trata, como decíamos recién, de que se revoca por comisión de nuevo delito, entonces lo que tiene que cumplir en encierro es la pena única. O sea, se va a revocar la libertad condicional, se van a unificar penas, se va a fijar una pena única, esa pena única, más allá del tema de la reincidencia, no va a tener libertad condicional. ¿Se entiende esta cuestión del alcance del efecto del artículo 17? ¿Sí? Bueno, asumo que sí. También podemos cuestionar la constitucionalidad del efecto del artículo 17, fundamentalmente en el caso de que se entienda que abarca a toda la vida, o sea, que abarca a cualquier pena futura que se dicte respecto a esa persona. Porque en ese caso, o sea, que es una postura bastante, ahora vamos a ver ejemplos, bastante sostenida por la jurisprudencia, si bien la doctrina mayoritaria entiende lo que mencionamos recién, la jurisprudencia no es tan uniforme. Entonces, si entendemos que por el hecho de que te hayan revocado la libertad condicional, no podés nunca más volver a obtener la libertad condicional, independientemente de la cuestión de reincidencia, que generalmente van solapadas, o sea, en general, la mayoría de las veces se revoca la libertad condicional y se declara reincidente. Por lo tanto, lo más probable es que, de todas maneras, no vaya a tener nunca más en la vida por la reincidencia, o por lo menos por los plazos de caducidad de la reincidencia, de caducidad de los registros. Pero el problema que trae la interpretación de considerar que nunca más tiene la posibilidad de obtener libertad condicional son los mismos cuestionamientos que se le pueden hacer a la declaración de reincidencia, o sea, a la prohibición de libertad condicional para reincidencia, porque el efecto es el mismo en los dos casos, en esta interpretación del artículo 17, ¿no es cierto?, la más amplia. Entonces, se puede decir que afecta al bis in idem, que afecta a la culpabilidad por el acto, la proporcionalidad, los mismos cuestionamientos que se hacen a la prohibición de libertad condicional por reincidencia. Bueno, los fallos de casación, la mayoría entienden que, por lo menos de esta sala, que el efecto es de por vida. No solamente para la pena única, sino para todas las que se impongan en el futuro, y además esta interpretación no es inconstitucional. O sea, expresamente analizan de que no vulneran non bis in idem, porque en realidad es lo que se dice siempre, que esta garantía no inviabiliza la posibilidad de que se ajuste con mayor precisión el tratamiento penitenciario. Volvemos a lo que decíamos antes de la falacia, entre comillas, de hablar de que se trata solamente de un ajuste en la ejecución del tratamiento penitenciario y no de una pena más grave. Pero bueno, con este argumento se entiende entonces de que no se afecta el bis in idem. El Superior Tribunal de Córdoba tiene un criterio antagónico y coincide con la doctrina en cuanto a que la prohibición del artículo 17 se refiere solamente a la pena única que se dicta como consecuencia de la revocación de la libertad condicional y no es un efecto de por vida. Bien, hasta acá con los efectos del artículo 17, ¿alguna duda, comentario? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Se entendió el problema entonces del artículo 17? En general, no hay... Sí, alguien iba a decir algo. No, yo voy bien. Bárbaro, la explicación. Bueno, gracias. En general no hay muchos planteos de inconstitucionalidad del 17 porque se suelen solapar con los planteos de inconstitucionalidad del 14. Porque como decía recién, en general cuando se revoca la libertad condicional a la vez se declara la reincidencia. Entonces, como se aplica primero el artículo 14, es como que directamente no se llega a plantear la inconstitucionalidad del 17. Tiene que ser un supuesto, en general cuando el de nuevo delito se comete en libertad condicional, salvo que
hubiera estado en prisión preventiva hasta ese momento, por ejemplo, y le den la libertad condicional directamente, como que empieza a ejecutar ahí, o algún supuesto medio especial, en general es raro que se dé este efecto independiente del artículo 14. Por eso es que hay más jurisprudencia de donde se planteaba la inconstitucionalidad del 14 que del 17, pero de entenderse en sentido amplio, como plantea el fallo de casación que mencionamos, el efecto es el mismo. O sea que los argumentos y respuestas serían similares a los del artículo 14. Bueno, tenemos poco tiempo para analizar el otro instituto que nos tocaba. Bueno, presenta menos problemas igual, pero bueno, tiene algunas cuestiones también interesantes para abordar. La idea de la libertad asistida es como a ver cómo decirlo, como que nadie se quede sin salir un ratito antes. Ese sería el resumen. La idea original de la libertad asistida era que aquellas personas que no podían acceder a la libertad condicional no lleguen al último día sin haber estado, al último día de la pena me refiero, sin haber estado antes al menos un tiempito en libertad controlada. O sea, con la idea tan sistemática y prolija que tenía originalmente la ley 24660 de que el régimen progresivo que implicara un retorno paulatino del penado a vida libre, no se admitía la posibilidad de que la persona diga, bueno, al fin terminó la pena, independientemente de la posibilidad de salida transitoria y demás, sino que la idea era de que tenga un periodo de libertad vigilada, incluso cuando no proceda la libertad condicional. Este instituto también tuvo reformas, igual que algunas de las mismas leyes que reformaron la libertad condicional, y otras parecidas, pero también fue bastardeado por todas las reformas que se dieron a partir de las leyes Bloomberg, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a cuáles eran los requisitos en la redacción original de la 24660. O sea, esto está exclusivamente regulado en la ley de ejecución. El Código Penal no tiene referencias a la libertad asistida, pero sí las tiene la ley 24660. El primer requisito en la redacción original era, bueno, no tener la accesoria al artículo 52, sabemos que hoy ha sido declarada inconstitucional por la Corte Nacional a partir de Gramajo, pero bueno, el texto de la ley lo preveía y hoy lo sigue previendo. Además que se pida faltando 6 meses para el agotamiento de penas temporales, que haya un pedido del condenado, y que se elaboren informes del organismo técnico criminológico, del Consejo Correccional, y después decía que el juez podía delegarla solo excepcionalmente, cuando considere por resolución fundada que pueda constituir un grave riesgo para sí o para la sociedad. O sea, en general la idea era que se conceda prácticamente a todos. O sea, se cuestionaba de algún modo por peligrosista esta última referencia, que el juez tenía que evaluar el riesgo para sí o para la sociedad, porque es un pronóstico que el juez no está en condiciones de realizar. Bueno, se le pueden hacer todas las críticas a las cuestiones, a las referencias a la posibilidad de nueva comisión de delitos peligrosistas, que no hay estudios, que no se puede saber nunca si una persona va a volver a cometer delitos, que son arbitrarios y demás. Pero bueno, como decía esto de excepcionalmente, la realidad en la práctica era que era muy raro que se rechace la libertad asistida. ¿Para quiénes era necesario y fundamental? Bueno, para los reincidentes que no tenían libertad condicional, para aquellos que no eran reincidentes, pero que no cumplían los requisitos de la libertad condicional, por ejemplo, no tuvieran cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios, y para los supuestos en los que, sin ser reincidentes, como decíamos antes, se daba el artículo 17, se le hubiera revocado la libertad condicional anterior, y entonces no podía obtener por el 17 la libertad condicional. Bueno, se daba la libertad asistida también sometido a condiciones. O sea, en ambos supuestos la lógica es la misma, libertad con condiciones, libertad controlada. ¿Cuáles eran las condiciones? Presentarse en el patronato de liberados, cumplir las reglas de conducta, residencia, o sea, residir en el domicilio que se fije, y reparar el daño en la medida de lo posible. Todo eso eran las condiciones
en los cuales se considera libertad asistida. Bueno, empezamos con los problemas. Esta no es la misma ley que modifica el artículo 14, sino que se da unos meses después. La ley que modifica el artículo 14 es de mayo, esta es de noviembre, y esta es la ley que incorpora el artículo 56 bis a la ley 24660, que prohíbe no solo los beneficios del periodo de prueba para los condenados por delitos aberrantes, sino también la libertad asistida. O sea, los delitos son los mismos que los que hablamos del segundo párrafo del artículo 14, en la versión 2004 sería, pero ahora se aluden a los mismos que no tienen ni beneficio del periodo de prueba ni libertad asistida, y es una ley de unos 6 meses después que la anterior. Esta es la primera reforma que se introduce. Después tenemos la ley de los delitos sexuales, que así como ¿se acuerdan que dijimos que esta ley de 2013, para los casos de condenados por delitos sexuales, que eran el 119 segundo y tercer párrafo, no abarcaba a los casos de abuso simple, exigía una serie de requisitos de informe, que el juez tome conocimiento, de visu, que comunica a la víctima, que pueda poner peritos y demás. Bueno, esas mismas exigencias, exactamente las mismas, se prevén para la libertad asistida para los condenados por estos delitos, para los supuestos en que no tengan, por alguna razón, libertad condicional. O sea, si no podían tener libertad condicional y llegaba a la libertad asistida, había que hacer todo lo mismo. Bueno, ¿qué pasó con la 27375? Que, insistimos, es la que destruyó nuestra ejecución progresiva. Bueno, esta ley modificó no solo el artículo 54, sino también el artículo 56 bis, y incorporó el artículo 56.4. Ahora vamos a ver cuáles fueron los cambios a partir de esta ley. Bueno, en primer lugar, la lista de delitos excluidos es la misma que esta misma ley prevé para la libertad condicional, o sea, esos 11 delitos que mencionamos antes, ya no todos graves, o sea, ya esto de aberrantes no va, porque hay delitos con pena, insisto, que admiten la condena condicional. Todos esos delitos no tienen tampoco libertad asistida. El plazo de libertad asistida se baja de 6 meses a 3 meses. O sea, 3 meses antes nomás se puede salir en libertad vigilada. Bueno, respecto al informe del equipo especializado, se saca porque ya los delitos sexuales están en el 56 bis, o sea, no tienen ni condicional, ni asistida, ni nada, y se agrega como exigencia que se tenga el grado máximo de conducta que pueda haber alcanzado teniendo en cuenta el tiempo que ha estado privado de libertad. Se saca lo de que el rechazo es excepcional, al contrario, dice que el juez debe rechazarla cuando se ve grave riesgo para el condenado o para la sociedad, y se agrega o para la víctima. Bueno, lo que decíamos antes de esta referencia al pronóstico de reincidencia que tiene que hacer el juez, en el que antes decíamos que no era grave, porque total el rechazo era excepcional, bueno, ahora sí se puede volver grave, porque no es más excepcional, y el juez debe hacerlo. O sea, no sé cómo va a evaluar el juez el riesgo, porque en caso que no lo haga, incurre en incumplimiento, porque en ese caso de que haya riesgo, debe rechazarlo. Bueno, y todos los requisitos que se preveían antes para los delitos sexuales, que mencionamos antes, igual que en la libertad condicional, se pasan para los vinculados con la pornografía, exhibiciones obscenas y el grooming. Esto de nuevo concordante con lo que pasa con la libertad condicional. También, igual que la libertad condicional, se dice que los peritos de parte también pueden ser de la víctima, y se prevé un régimen específico para aquellas personas que están incluidas en el 56 bis, pero que tienen penas temporales. O sea, un régimen especial de externación para los condenados por el 56 bis, que no van a tener, como dijimos antes, ni libertad condicional, ni beneficio del periodo de prueba, ni libertad asistida, ni nada,
pero solamente se prevé esto para los de penas temporales. Para los de penas perpetuas no se prevé nada, como dijimos, en los delitos del 56 bis o del 14 que tienen penas perpetuas, no está prevista que la pena venza antes que la muerte, digamos. Más allá de todos los cuestionamientos constitucionales que ya hicimos a esto, ¿no? Pero legalmente hablando. Bueno, ¿en qué consiste este régimen especial que se prevé para la preparación para la liberación? Bueno, en realidad se llama preparación para la liberación y habla de libertad, se puede obtener la libertad, pero no es una libertad total, o sea, si bien se llama libertad, no es mucho de libertad. Les cuento cómo es el régimen. Se empieza pidiendo un año antes del cumplimiento de la condena, y se exige, para poder acceder a este régimen preparatorio, haber observado con regularidad los reglamentos carcelarios e informe de la dirección del establecimiento y de peritos que hagan un favorable pronóstico de resocialización. Bueno, y después, ¿en qué consiste? Los 3 primeros meses de ese año, como dijimos, en el caso que la persona cumpla con todos los requisitos, los 3 primeros meses van a ser adentro, o sea, una preparación dentro del establecimiento. Los 6 meses siguientes son salidas, como si fueran salidas transitorias, fuera del establecimiento, pero con acompañamiento. Y por último, se prevén 3 meses de salida sin supervisión. Por lo tanto, por más de que se llama que se puede obtener la libertad, en realidad no es más que salidas transitorias, que después se aclara que solo pueden ser diurnas y por plazos no superiores a 12 horas, o sea que no se trata mucho de una libertad, sino de salidas temporales hasta el vencimiento de la pena. Pero bueno, de todas formas, por lo menos es algo. Lo más criticable es que no se prevea ninguna posibilidad de liberación en los casos de perpetuos. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, sigo, porque estamos así, dejamos al final un ratitito por si quieren comentar o preguntar algo. La revocación de la libertad asistida. Bueno, en la redacción original del artículo 56 de la ley 24660, se preveía que, perdón, quiero ubicar acá estamos. Se preveía la posibilidad de revocación en 2 supuestos, en el caso de nuevo delito o de incumplimiento de la obligación de presentarse al patronato de liberados. 2 supuestos que no es la obligación de residencia, o sea, es diferente que el motivo que da lugar a revocación en la libertad condicional, porque allá el incumplimiento, allá me refiero a la libertad condicional, el incumplimiento de la obligación de presentarse no es causal de revocación, sí la violación de la obligación de residencia, en la asistida es al revés. O sea, acá no se preveía, en la redacción original, que fuera causal de revocación. El incumplimiento de las otras condiciones, que eran un cumplimiento reiterado de las reglas de conducta, o incumplimientos a la obligación de residencia, o a la reparación del daño, en principio daban lugar a que no se compute en todo o parte del tiempo que dura el incumplimiento, que es similar a lo que prevé el artículo 15 para los otros incumplimientos que no son los que dan lugar a revocación. Pero igual, de todas formas, admitía la posibilidad de revocación en casos extremos, en el caso de estos incumplimientos. O sea, en principio daban lugar a revocación los 2 primeros, y eventualmente estos también, aunque lo preveía como una consecuencia residual, porque la principal consecuencia era que no se compute todo parte del tiempo que hubiera durado el incumplimiento. ¿Cuál era el efecto de revocación en la redacción original del código? Que el resto de la condena se agotará en un establecimiento semiabierto o cerrado, y que se practique nuevo cómputo no considerándose el tiempo que haya durado la libertad. Es decir, se preveía para la revocación de la libertad asistida una norma similar al artículo 15 para la revocación de la libertad condicional. Esto era la redacción original. Sin embargo, la regulación de la revocación de la libertad asistida fue modificada por la ley 25948, que es la del 56 bis, digamos, y a partir de ahora dice
esta es la última reforma respecto de este tema, a partir de ahora menciona todos los incumplimientos como que dan lugar a revocación, pero con distintos efectos. Ahora menciona que dan lugar a revocación el nuevo delito, el incumplimiento de la obligación de presentarse al patronato de liberados, los incumplimientos reiterados de reglas de conducta, la obligación de residencia y reparación del daño. Ahora, para los dos primeros casos, que eran los que antes eran de revocación, se prevé lo mismo que antes, que el resto de la condena se agotará en un establecimiento cerrado. Y para los restantes casos, se prevé que se compute el nuevo cómputo, no considerándose el tiempo que hubiera durado la inobservancia que dio lugar a revocación. O sea, no está más el equivalente al efecto del artículo 15. A partir del 2004, creo que porque debe haber sido algún error, o que porque no creo que haya sido intención, cuál era teniendo en cuenta la ideología que tenía esta ley, sacar el efecto del artículo 15, porque de hecho lo que quisieron hacer fue ampliar la cantidad de supuestos que dan lugar a revocación de la libertad asistida, pero en la reforma les quedó colgado el efecto del artículo 15 para la libertad condicional, o sea, esto de que no se compute el tiempo que estuvo en libertad asistida. Esto de que ese tiempo no se va a contar, no lo dice más. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? O me gustaría, como último, mencionar un fallo sobre la revocación de la libertad asistida, y después dejo un ratito por si quieren preguntar algo, pero igual les pregunto ahora si quieren decir o preguntar algo. ¿No? Bueno, entonces vamos a contarles el fallo, y después dejamos un ratitito para... Este fallo se llama Aranguiz, también es de la Corte de la Provincia, de noviembre del año pasado. Y la situación era la siguiente. Fue condenado a 3 años, y el vencimiento de la pena estaba previsto para el 14 de abril de 2017. Estando en libertad asistida, comete un nuevo delito. Y se lo condena a 1 año de prisión. La jueza decide revocar la libertad asistida, unificar penas, y fijando una pena única de 4 años de prisión. Bueno, la defensa cuestiona la revocación aplicando el argumento de Ayala. O sea, en realidad, cuando se dicta la sentencia condenatoria por el delito que da lugar a revocación, la primera pena estaba agotada. Y la Cámara confirma que corresponde de todas maneras la revocación de la libertad asistida y la unificación de penas, a pesar de que al momento de la condena por el nuevo delito, la primera pena se había agotado. El doctor Acosta vota en disidencia, pero hacen mayoría los doctores Mascali y Jaudet, un fallo de Rosario, que consideran que a pesar de esta situación corresponde la revocación de la libertad asistida y la unificación de penas. Bueno, ¿qué es lo que dice la mayoría de la Corte? Esta es la mayoría de Ayala. La mayoría dice que la situación es análoga a lo que se dijo en Ayala, por lo tanto los argumentos que ahí se dieron son trasladables, y se repiten los argumentos que allí se dio respecto de la interpretación que tiene que hacerse a la cuestión temporal del momento dictado de la sentencia. Y dicen que además la solución se impone aún más, teniendo en cuenta que el efecto que se le dio de no computar el tiempo que estaba en libertad asistida, no está previsto legalmente para la libertad asistida. Porque lo único que dice es que el condenado tiene que agotar el tiempo de la condena en un establecimiento cerrado. Porque, no sé si lo aclaré, pero por fecha del hecho se aplicaba la ley reformada, ¿no es cierto? O sea, el hecho es posterior al 2004. Por lo tanto, no está previsto este efecto, y por lo tanto entonces no se puede aplicar. Bueno, el voto del doctor Faristoco, que no había firmado Ayala,
o sea, no convalida esta jurisprudencia para el caso de la libertad asistida, porque dice que directamente no se mete con eso, porque lo que dice es que no hay ninguna norma que habilite a no computar el tiempo que hubiera estado en libertad asistida, y que entonces no aplicarle el efecto del artículo 15 para la libertad condicional a la libertad asistida es una analogía prohibida. Él explica que esto que decíamos antes, que el artículo 56 prevé dos situaciones distintas, o sea, dos efectos diferentes según el motivo de revocación, que cuando la revocación es por nuevo delito o por la obligación de concurrir al patronato de liberados, entonces se prevé el agotamiento del resto de la condena en un establecimiento cerrado, o cerrado, dice ahora. Y que los demás incumplimientos, entonces dice que se revoca y que se hace un nuevo cómputo. Pero no se prevé el efecto que se está aplicando en ninguno de los dos casos, como sí se hacía en la redacción anterior de la ley. Por lo tanto, debe entenderse que la pena está extinguida y que entonces ya no había pena que unificar, y si no, se está violando el principio de legalidad. Bueno, esto es lo que se dijo básicamente en este caso. Como les decía, todos estos fallos los tienen. Y bueno, en principio, esto sería lo que tenía planteado para comentarles, pero me gustaría, por suerte nos quedaron unos minutitos, saber si alguien quiere comentar algo o decir algo antes de cerrar. Hola, buenas noches. Quería hacer una pregunta. Sí. Es sobre el tema de un caso que se me planteó de un muchacho que estuvo detenido siempre a disposición no del servicio penitenciario, sino en una alcaidía, o sea, para la autoridad policial. Esta persona accedió a un abreviado, acordamos, en el que en la audiencia solicité un cese y se lo dieron, porque era un abreviado por 2 años y en total tenía cumplido, llevaba más de 1 año y pico, 1 año y 2 meses aproximadamente. Entonces, en el caso... que te transforman el cese de prisión en libertad condicional. Ese fue el problema, o sea, le dio el diferimiento el juez y ulteriormente tenemos que solicitar la conversión en la libertad condicional. El problema es que como este muchacho estuvo siempre a disposición de la autoridad policial, no contamos con ningún tipo de informes a tenor de lo que sería el servicio penitenciario. Simplemente hay una ambiental... ¿Pero era preso preventivo? ¿Era preventivo? Él estuvo preso preventivo. Lo que pasa es que en la misma audiencia en la que se convalidó el abreviado, se dispuso el diferimiento. Y ahora que adquirió firmeza el mes pasado la sentencia. Entonces, la solicitud mía es de la conversión y mi consulta es porque a nivel de los informes realmente no cuento con los mismos que exige la ley. Realmente no cuento con ningún informe. Pero si estaba en prisión preventiva, más allá de a disposición, si hubiera que esté de la policía o del servicio penitenciario, tiene que haber habido una decisión jurisdiccional que dispuso la prisión preventiva y que dé cuenta del tiempo que estuvo en prisión preventiva para eso presentarlo como cómputo, digamos, para obtener la libertad condicional. O sea, no, efectivamente. Lo que hay que buscar es el informe judicial, más que no importa si estaba a disposición de quién, me refiero de la autoridad policial o penitenciaria, porque lo importante es la autoridad judicial que dispuso esa privación de libertad provisional. Perfecto, o sea que sería con el cómputo de cuando me informaron la firmeza y no necesitaría ningún otro tipo de informe para un caso así. No, entiendo que con el informe judicial es suficiente para demostrar el tiempo que estuvo privado de su libertad preventivamente. Perdón que intervenga. Muchísimas gracias. ¿Sí? Perdón que intervenga. Hubiera sido el mismo caso que estuviera en el servicio penitenciario, porque al haber estado en prisión preventiva y no estar en ejecución de pena, el servicio penitenciario no hubiera hecho los informes que habitualmente se hacen para la libertad condicional, porque no puede demostrar ningún tipo de cumplimiento del régimen progresivo. Es decir, lo único que se hace en esos casos es pedir si cometió alguna falta o algo, que es lo mismo que podría hacerte el jefe de la alcaidía y decir cuál fue su conducta
durante ese transcurso. Es con lo único que tendría que ir, más la ambiental para la fijación del domicilio. Pero en el servicio penitenciario hubiera sido lo mismo. No hubiera habido Igual, un informe del organismo técnico criminológico, por ejemplo. No, porque es preventiva, o sea, Por eso mismo. la prisión preventiva no tiene tratamiento penitenciario. O sea que en esos casos donde la libertad condicional se obtiene por cómputo, no se pueden tener las mismas exigencias que en los casos de cumplimiento efectivo de pena, porque no tiene por qué haber ni evaluación ni dictamen, coincido con el compañero, porque es preventiva, la prisión preventiva no tiene que tener las mismas características que la ejecución de pena. Por lo tanto, con el requisito temporal y por cómputo, o sea, por la aplicación del artículo 24, deberían transformar la libertad condicional. Lo único que le recomendaría es que vaya que pida de última a la alcaldía donde estuvo detenido algún informe de conducta o algo para ver si cumplió medianamente o... Siempre ponen que la conducta es buena habitualmente, salvo que haya tenido algún acto ahí adentro, y la ambiental que puede producir la policía, pero sería el mismo caso con el servicio penitenciario. Eso porque trabajo en el servicio penitenciario, lo digo, no por otra cosa. Sí, por la calidad de prisión preventiva, sea donde sea que esté. Exactamente, no hubiera variado. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? O si no, bueno, damos por cerrado. Bueno, espero que... No, que respecto a lo que decía mi compañero, que respecto a los informes, por ahí son los jueces de ejecución son reacios que si no está el informe o tenés un informe anterior, no te dan audiencia, por ejemplo. Piden los últimos informes para conceder estos beneficios y sin tener en cuenta el tiempo, la cuestión temporal. Lo que ocurre con la libertad asistida en 3 meses, el anticipatorio y lo que tardan estos informes en la provincia. Coincido. No, y todos los hechos posteriores al 2017 con el expediente, y todo lo que hay que hacer es para mí absolutamente inviable que en 45 días rejunten toda esa información. Y en la asistida, que es tan corta, sí, mucho peor. Sí, es que se ha burocratizado todo tanto, diferente era la situación que planteaba el compañero porque era un preso preventivo, pero que cumplir con todos esos requisitos debe ser complicadísimo y claramente que lleva más tiempo que el legalmente previsto. Coincido, sí. Yo le quisiera acotar una cosita respecto a lo que decían los compañeros anteriores, puede ser, sobre el tema del diferimiento del monto de la pena y el otorgamiento del cese de prisión. En esos casos, que normalmente son situaciones de procedimientos abreviados, se han dado multiplicidades de casos en donde, sin llegar a darle la libertad condicional, la persona vuelve a cometer un nuevo delito y vuelve a estar en prisión. Entonces vuelven a producirse circunstancias que en cierta forma el imputado se ve beneficiado en algún aspecto porque no tiene nada que revocársele. Pero por el otro lado... Antes de que se convierta en... sí, claro, no hay libertad condicional concedida, por tanto... No hay nada que revocar. Pero por el otro lado... De todas formas, si lo condenan, lo van a declarar reincidente y no va a poder obtenerla por ese motivo. Salvo que haya cumplido todo el tiempo en preventiva, no, ahí no. Normalmente se va en cese de prisión porque estuvo en prisión preventiva. Claro, no, entonces ahí capaz que zafa de todo. Zafa de todo, absolutamente de todo. Hoy hablabas vos de las estrategias del Ministerio Público de la acusación. Yo no creo que sea una estrategia de la defensa, digamos, llevar adelante ese tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, ponerse de acuerdo las partes al momento de la resolución del abreviado que dispone el cese de prisión y solicitarle que el juez disponga luego del cómputo la libertad condicional. De esa manera se evitarían problemas también los defensores en la búsqueda de informaciones que obviamente no van a existir, más que el cómputo. Eso quería agregar nada más. Está bien, me parece una buena propuesta, sí, es razonable, sí. Me parece razonable. Bueno, ¿alguien más quiere acotar algo? No, con respecto a lo que decía el último compañero, el otro día vi una
un procedimiento abreviado, quizás que fue por la pandemia, y en la misma audiencia no decretó el cese de prisión, sino decretó la libertad condicional, lo que a mí me llamó la atención porque generalmente se espera a que esté el cómputo y pasa el juez de ejecución y el juez de ejecución declara la libertad condicional. Pero el mismo juez de juicio, por así decirlo, declaró la libertad condicional en el momento del abreviado, algo que no había visto mucho. Sí, el Creo tema que es era la la primera vez que lo veía. Claro. el tema, antes eso pasaba siempre. En general, siempre en las condenas, me refiero al tema escrito viejo, cuando se condenaba, se convertía el cese de prisión en libertad condicional en la misma sentencia condenatoria, lo cual no era correcto porque la sentencia no estaba firme y por lo tanto la persona seguía preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza. Y ese es el problema que veo en este ejemplo que estás dando vos, porque si el juez lo hace en el mismo abreviado, la defensa, la jurisprudencia ha entendido que puede impugnar el abreviado. Está bien, con límites. Claro, yo supongo que Quiero dar una solución a eso. La hayan consentido expresamente en el mismo momento, Claro. ambas partes, para que adquiera firmeza. Igual cuentan los plazos para recurrir, o sea, tendría que hacer una renuncia de todo expresa en ese momento para que el juez pueda... Sí, la pregunta es si se puede renunciar al derecho a recurrir también. Sí, se puede, el imputado. Claro, Sí, por El eso. imputado puede Sí. hacerlo. No, De hecho, no el defensor, el imputado. En la medida que el imputado lo haga de manera expresa y personal, puede desistir. Sí, después puede desistir el recurso en cualquier momento, pero es un derecho del imputado, no del defensor, por eso siempre se pide que sea el mismo el que lo diga. Pero si el imputado dice en ese mismo momento que quiere renunciar a su... es un derecho renunciable, el doble conforme y el recurso, en mi opinión al menos, ¿no es cierto? ¿Nadie más quiere decir nada? Interesante Sí. esto que se planteó ahora al final. Sí. Cecilia, yo tengo una duda. Que algo que no me quedó en claro, no sé si no escuché bien o quizás no lo... bueno, tengo la duda. Por ejemplo, si nosotros tenemos un caso de delito sexual del artículo 119, el imputado no tiene, por el artículo 56 bis, pierde los derechos a obtener la libertad del periodo de prueba. O sea, las salidas, las transitorias, por ejemplo, sí. Y también el derecho a la condicional, a la libertad condicional. Sí. Y también Bien. la asistida. Todo. También. ¿Y qué beneficio tiene antes de la condena? O sea, ¿qué beneficio? ¿Qué delito depende de la pena? Si es temporal, el régimen preparatorio para la liberación del que hablamos. Si es perpetua, nada. Claro. No me escuché bien qué delito era el que me estabas preguntando. No, Depende de la pena que tenga el delito. Claro, depende de la pena. Bien. No, El pregunté delito de pena temporal, un año antes de que venza la pena temporal, tenés este régimen preparatorio para la liberación, que son 3 meses adentro, 3 meses salidas transitorias con control, 3 meses sin control. Si tiene perpetua, nada. O sea, legalmente... Es lo que hablábamos como... de radio, no hay nada. Claro. ¿Cómo? Es lo que vos decías, que no tiene fin, digamos, la pena porque no se sabe cuándo saldría. Si es un delito del artículo 14 o del 56 bis, que es lo mismo porque son los mismos, con perpetua, o sea, no todos, insisto, los delitos que hoy están en el 56 bis tienen perpetua. De hecho, hay delitos con penas muy leves. Hay muchos que sí tienen perpetua. Los que tienen perpetua, es perpetua hasta la muerte, legalmente. Podemos cuestionarlo y todo lo demás, pero no está previsto porque la forma en que se calcula en nuestro sistema el fin de la pena perpetua es a través de la libertad condicional. Claro. Porque, ¿cómo sabíamos, o sea, antes de toda esta locura, cómo sabíamos cuándo vencía una pena perpetua? Si antes del 2004 nos preguntaban, ¿cuánto dura la perpetua? Dura 25 años, respondíamos sin dudar. 20 para la libertad condicional, 5 en libertad condicional. El único problema lo planteaban los reincidentes. Ahora diríamos, bueno, en los delitos que tienen libertad condicional, la pena perpetua dura 40 años, o 45, según como entendamos esta cuestión que yo planteaba entre 13 y 16. O sea, son 35 hasta libertad condicional, más 5 en libertad condicional. Ahora, en los delitos enumerados, los delitos de la lista negra sería, que tienen pena perpetua, ¿cómo se calcula? No se calcula, no sé, no está previsto.
O sea, no hay ninguna norma legal que nos diga cuándo vence esa pena. O sea, es una pena de por vida. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del 124, este fallo que contábamos de casación, uno de los camaristas dice, bueno, esto es una pena hasta la muerte, o sea, no, por eso hasta sortea la falta de actualidad del agrario, pensamos que a este tipo le tenemos que decir cuándo va a terminar su pena, tenemos que decir ahora si va a salir antes de que se muera o no va a salir nunca más. Por eso, el problema es que los tribunales en general no se han expedido porque consideran que todavía no es actual. O sea, habría que esperar a que se cometa, ya no falta tanto, porque la reforma fue el 2004, la primera, hablando de la primera reforma, y estamos hablando de que podrían intentar pedir la libertad condicional a los 20 años, para pedir una interpretación, o bien por inconstitucionalidad de los 35 años, o por la interpretación esta sistemática que propone Zaffaroni. Entonces, sería el 2024, que alguien puede plantearlo, y ahí, o sea, es menos tiempo que el que le planteaba la compañera. En unos años podemos saber qué se va a decir, pero bueno, en general no se responde esto, pero no hay legalmente ninguna, no está previsto. Claro. O sea, si te preguntan en la verdulería, ¿cuándo vence la pena? Nunca. O sea, jurídicamente podemos dar un montón de explicaciones, pero legalmente no hay nada Perfecto. Bueno, para cerrar, es difícil hacer una conclusión de todos los temas que vimos, porque son problemas todos muy variados, pero bueno, en todos los casos lo que vemos es una gran cantidad de reformas que han dinamitado y destruido todo el sistema que teníamos de ejecución de pena privativa de libertad, y hoy lo que tenemos son normas dispersas, inconexas, que es muy difícil interpretar de manera sistemática, que generan montones de lagunas, y por eso, bueno, nos parece importante cerrar resaltando lo dicho al principio, en cuanto a que la finalidad resocializadora tiene que ser nuestra guía y nuestro límite, porque con la interpretación literal de todo el sistema que tenemos hoy, no hay ni una chance de poder aspirar al menos a la resocialización, y por eso esto nos tiene que bajar una pauta de cómo hay que interpretar estas normas, y me parece que es necesario en muchos casos la declaración de inconstitucionalidad, porque las contradicciones son insalvables, o sea, no hay manera de salvar las graves inconsistencias sistemáticas y las graves afectaciones constitucionales que se generan en la regulación actual, tanto de la libertad condicional como de la libertad asistida. Bueno, esto es lo único que quería concluir, y bueno, si nadie más quiere agregar algo, cortamos acá. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Bueno, gracias entonces a todos y a todas por la paciencia, por escucharme, y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.